favor, tome asiento. Reabre essa sesión pública. Daría ahora la palabra a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Señora, por favor, con la palabra. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes, señora jueza, señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor secretario, abogadas y abogados de la Corte, representantes de los estados, de organizaciones y demás personas asistentes. Tengo el honor de dirigirme a ustedes hoy en representación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, una organización no gubernamental que por casi 20 años ha trabajado por la justicia ambiental en el continente. Confiamos que nuestros aportes puedan ser útiles a la Honorable Corte en el proceso de decisión de la presente opinión consultiva. Respecto a las preguntas planteadas por el Estado de Colombia, resaltamos, como se ha afirmado reiteradamente en esta audiencia, que la efectividad de todos los derechos humanos está intrínsecamente vinculada con el respeto al derecho humano al medio ambiente sano. De otra parte, la realidad evidencia que un gran número de violaciones a los derechos humanos está vinculada directa o indirectamente con la calidad del ambiente, por ello la importancia de una adecuada protección. Valga resaltar además que la protección del ambiente por la vinculación con los derechos humanos protegidos en la Convención es independiente de la exigencia de justiciabilidad directa del derecho al medio ambiente sano como un derecho autónomo. Este es una discusión aparte. En este marco, la opinión consultiva consideramos que es una oportunidad histórica para la Honorable Corte de interpretar las obligaciones y derechos de la Convención de forma progresiva, dinámica y acorde con la realidad para avanzar el reconocimiento de la protección del ambiente hacia el disfrute efectivo de los derechos humanos de manera universal, interdependiente e indivisible. Dicho esto, nos permitimos hacer breve referencia a 5 puntos. Primero, la región del Gran Caribe ya enfrenta múltiples presiones agravadas por el cambio climático, por lo cual la implementación de cualquier nueva megaobra por parte de cualquier estado en la región podría tener impactos graves e irreversibles que deberían ser evaluados y prevenidos efectivamente para evitar mayores afectaciones en los derechos humanos de millones de personas que allí habitan. Segundo, un Estado podría ser efectivamente responsable por la violación o la amenaza a los derechos humanos de personas que puedan verse afectadas por actividades bajo su jurisdicción, incluso cuando no estén en su territorio. Tercero, respecto de las preguntas del Estado de Colombia, consideramos que las decisiones por acción u omisión de un Estado parte que puedan causar daños graves al ambiente marino, en efecto, pueden constituir una violación de los artículos 4 y 5 de la Convención en relación con el artículo 1.1 en caso de no actuar el Estado con debida diligencia. En cuarto lugar, vamos a referirnos a la obligación de respetar la vida e integridad que implica, en efecto, el respeto de normas del derecho ambiental internacional, en particular las referidas con impedir los daños ambientales. Por último, queremos mencionar algunos puntos importantes respecto de la obligación internacional de los estados de proteger el ambiente y específicamente de no causar daño a la jurisdicción de otros estados, incluso la obligación de realizar estudios de impacto ambiental. En cuanto a la situación de la región del Gran Caribe, es importante puntualizar que aproximadamente 116 millones de personas dependen de los ecosistemas y de los servicios ambientales de dicha región. Por ende, son los habitantes de las regiones costeras y de las islas del Gran Caribe quienes estarían más expuestos a los efectos de la degradación ambiental debido a la construcción y operación de una eventual megaobra. A menudo, estas poblaciones están en situación de vulnerabilidad, como fue reconocido por la Honorable Corte en los casos de las comunidades garífunas, Punta Piedra y Triunfo de la Cruz en Honduras, reconociendo la relación especial con la tierra y los recursos naturales. Por ello, cualquier implementación de una megaobra debería también tener esto en cuenta. Además, el Gran Caribe, por su ubicación geográfica y condiciones climáticas, es esencial para el hábitat y biodiversidad de animales marinos, que implica una gran riqueza para la región.
De hecho, solo el Caribe alberga 6 de las 7 especies de tortugas marinas a nivel mundial. Muchas de estas especies están protegidas por instrumentos internacionales, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna CITES y la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias y de Animales Silvestres, así como la Convención Interamericana para la Protección de Tortugas Marinas. El Caribe cuenta también con abundantes arrecifes de coral que se encuentran en peligro ya de desaparecer, del cual dependen directamente millones de personas. Los corales además funcionan como barrera natural para huracanes y tormentas, fenómenos cada vez más frecuentes por el cambio climático y la desaparición de las barreras naturales. Adicionalmente, el cambio climático ya está ocasionando a nivel global el aumento en el nivel del mar en zonas costeras, lo que implica el desplazamiento de quienes habitan en estas áreas, la contaminación de agua dulce, la pérdida de zonas anteriormente productivas, entre otros. Estos son los hechos que podrían verse agravados de construirse megaobras sin los adecuados respetos a las obligaciones internacionales. En segundo lugar, los estados, de acuerdo con el Principio General de Responsabilidad en materia de derechos humanos desarrollado por la Corte, responden tanto por las acciones y las omisiones de sus agentes, como por acciones de particulares que violen derechos humanos y que el Estado debió haber controlado y no hizo, e incluso cuando las violaciones de los derechos humanos quedan impunes, como lo ha mencionado la Corte. Ante la afectación de los derechos humanos, la jurisdicción de donde ocurre la violación no limita la responsabilidad del Estado que haya actuado en contra de sus obligaciones internacionales. De acuerdo con lo dicho por la Comisión Interamericana, cada Estado está obligado a respetar los derechos de todas las personas dentro de su territorio y de aquellas presentes en el territorio de otro Estado, pero sujetas al control de sus agentes. En este sentido, y desde una perspectiva proteccionista de los derechos humanos de las personas, debería aplicarse el principio pro homine, que implica excepcionalmente un concepto amplio de jurisdicción. Como se ha mencionado anteriormente, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU han adoptado esta interpretación en casos determinados. En tercer lugar, respecto de la posible violación de los artículos 4 y 5 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, ante medidas o decisiones por acción o omisión de un Estado parte que causen daño grave al medio ambiente marino, queremos específicamente referirnos a las medidas que incluyen la creación de un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida. Es decir, a partir de la interpretación del derecho a la vida y a la integridad, los estados tienen la obligación de desarrollar medidas que impliquen un marco normativo y políticas y normas que protejan los derechos humanos. Respecto de la obligación de respetar la vida e integridad, en particular para impedir el daño ambiental, queremos mencionar que la vinculación reconocida del disfrute de los derechos humanos con la calidad del ambiente, por esta vinculación haremos referencia a principales obligaciones y principios de derecho internacional ambiental, mismos que podrían ayudar a la interpretación de la Corte y a llenar de contenido las obligaciones de los estados. Desde la década de 1930, la jurisprudencia internacional ha establecido la obligación general de los estados de controlar las actividades dentro de sus jurisdicciones para evitar afectaciones en el ambiente de otros estados. Ha determinado también que las actividades que se realicen en sus jurisdicciones no deberían exceder en forma alguna su territorio nacional. La Corte Internacional de Justicia ha aplicado también el principio de prevención del daño transfronterizo, y además estableció la obligación de los estados de notificar a otro estado el desarrollo de actividades dentro de su jurisdicción. Y esto implica la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y consultar y proveer información al estado que pudiera verse afectado. El principio de no causar daños a otros estados está incorporado en varios tratados de derecho internacional ambiental, como por ejemplo el Convenio de Biodiversidad Biológica, el de Cambio Climático, la Convención de Ramsar. Otros principios que consideramos esenciales es el principio de prevención y de precaución. Respecto al principio de precaución, está basado en la premisa que es mejor evitar daños que remediarlos. Este principio surgió por la evidencia de los grandes impactos ambientales que algunas actividades ya estaban causando y por la necesidad de justamente prevenirlos. En cuanto al principio de precaución, se aplica cuando
existe un riesgo de un posible daño grave o irreversible a pesar de que no haya la certeza científica respecto de su magnitud. En este caso, lo que menciona el Principio Internacional de Derecho Ambiental de Precaución es que los estados deberían implementar medidas para evitar estos daños, como por ejemplo la moratoria o la prohibición de actividades. Debido a la importancia del Gran Caribe respecto al cambio climático, tanto para prevenirlo como por los impactos, nos queremos referir también a las obligaciones del Acuerdo de París. El año pasado, 34 de los 35 estados miembros de la OEA ratificaron el Acuerdo de París, que entró en vigor en octubre del año pasado. En este acuerdo se determina que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y al adoptar medidas para hacerle frente, las partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, al derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. En relación con la existencia de obligación internacional, dado que ya se terminó el tiempo, quisiera mencionar 5 puntos esenciales respecto de los estudios de impacto ambiental que consideramos claves. Primero, los estudios de impacto ambiental son herramientas fundamentales para que los estados puedan evaluar previamente la posibilidad de la ocurrencia de daños y en esa medida evitarlos, incluso con el análisis de alternativas posibles a los proyectos propuestos. Esta condición es una condición sine qua non, por ende se pierde la naturaleza de la evaluación de impacto ambiental si se hace posteriormente. Además, los estudios de impacto ambiental deberían hacerse mediante procesos públicos, participativos y transparentes, tanto a nivel nacional como en otras jurisdicciones en caso de que proyectos puedan afectar a otros territorios. Los estudios de impacto ambiental deben ser integrales, acumulativos y comprensivos. Este tema es clave para el Gran Caribe, dado que no es lo mismo hacer solo un proyecto en alguna parte del territorio como hacer proyectos acumulativos cuyos impactos pueden sumarse a los impactos que ya mencioné anteriormente que la región está viviendo. En cuarto lugar, los estudios de impacto ambiental respecto de cualquier proyecto y especialmente respecto del Gran Caribe deberían considerar los impactos que tengan hacia el cambio climático y de cambio climático por el posible aumento de los riesgos. Finalmente, y de manera esencial, los estudios de impacto ambiental, como ya se consideran en los estándares internacionales, tienen que considerar no solo los impactos ambientales, sino también los sociales y a los derechos humanos, con el fin de que en realidad puedan implementar las obligaciones de los estados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Astrid Puentes, representante de AIDA. Daría ahora la palabra a la representación de Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, señoras Catalina Becerra Trujillo y Ana Carolina Arias y señor José Alberto Toro Valencia. Solicito que indiquen el nombre de la persona de la palabra, por favor. Gracias, señor presidente, honorable jueza, honorables jueces de la Corte, distinguidos representantes de los estados, distinguido representante de la Comisión de Derechos Humanos, distinguidos representantes de las distintas entidades que conforman la sociedad civil del continente. Soy José Toro, profesor de Derecho Internacional de Colombia, y me acompañan Ana Carolina Arias y Catalina Becerra, miembros del Grupo de Estudio en Derecho Internacional Económico y Derechos Humanos de la misma. Presentamos nuestra posición en la presente solicitud de opinión consultiva en 2 secciones, que se corresponden con las preguntas formuladas para luego presentar de forma breve las conclusiones. En primer lugar, entonces, nos pronunciamos frente a las 2 primeras preguntas desde una perspectiva del derecho al desarrollo, la cual puede sintetizar esta pregunta si, de acuerdo con el artículo 1.1 del Pacto de San José, están obligados los estados a proteger a las personas independiente de su nacionalidad frente a los potenciales impactos ambientales, en especial en entornos ambientales frágiles. Frente a esto, la Asamblea General de Naciones Unidas ha proferido un conjunto de resoluciones identificando la relación de la calidad del medio ambiente y el disfrute de los derechos humanos más básicos.
Esto se manifiesta de forma más enfática a través de la Declaración del Derecho al Desarrollo, en la cual se enumeran las obligaciones y responsabilidades de los Estados y se consagra la obligación de cooperar entre ellos para asegurar el desarrollo y la eliminación de obstáculos para el mismo. En ellos se especificó que en el derecho a desarrollarse se encuentra incorporado el combatir la degradación al medio ambiente. El derecho al desarrollo puede verse desde esta perspectiva como un esfuerzo en coordinar el acceso a los bienes y servicios contenidos en el mismo y en el cual se encuentra el medio ambiente a escala global. Así las cosas, una norma internacional que establezca responsabilidad de un Estado para que éste realice actividades que garanticen el derecho al desarrollo en él, estará basada en la premisa que todos los seres humanos tienen el mismo derecho natural a que les protejan sus derechos. Bajo este argumento, todos los humanos tienen el derecho de beneficiarse de los recursos disponibles en su Estado y que se coordinen esfuerzos internacionales para que se logre esto y se garantice un ambiente. La Declaración afirma el derecho inalienable de las personas de tener plena soberanía sobre su riqueza y recursos naturales. El derecho a desarrollarse, entonces, favorece arreglos sociales óptimos para la participación y los beneficios que resultan del deber de aquellos que viven en naciones más favorecidas para que posibilite el disfrute potencial de las personas de los estados. Autores como Henry Shue postulan 3 deberes de los estados para prevenir la privación de los derechos. Esto es, proteger, prevenir y asistir. Para Shue es de especial importancia el derecho a proteger. Este tiene 2 tipos, el deber de proteger a través de la prevención y el deber de designar instituciones para crear fuertes incentivos y que no se viole este primer deber. La exigencia de crear instituciones idóneas de protección lo lleva a condicionar la responsabilidad estatal a la protección de los derechos básicos y a justificar la intervención de un Estado en otro cuando ese Estado falla en la protección de esos derechos. Dentro del marco de los países no alineados, se planteó en la 12ª Conferencia de los Líderes Estatales de 2003 en Kuala Lumpur que es deber de los Estados, sin importar su sistema político o cultural, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, y agrega que todos los Estados deben realizar políticas de formulación necesarias e instituir medidas requeridas para la implementación de los derechos humanos y del derecho al desarrollo. Tal obligación también se encuentra contenida en el artículo 2 del PIDESC, con lo cual se consolida el fundamento jurídico para la materialización de las obligaciones mencionadas. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concreta la obligación que tienen los Estados de proteger contra un deterioro previsible de los derechos humanos por daño ambiental, con independencia que el daño ambiental infrinja normas de derechos humanos y que los Estados causen o no directamente el daño. Al tomar como base que el daño al derecho al ambiente viola los derechos humanos, es posible considerar que esta es una cuestión extraterritorial. Es decir, implica la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos de las personas que están tanto fuera de su territorio como en él. Las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos recogen esta obligación en el Protocolo de San Salvador, de tal forma que su artículo 2 establece una obligación casi idéntica a las del PIDESC. Debe seguirse una interpretación pluralista de las normas interamericanas que acojan el espíritu interpretativo propuesto por Martí Koskiniemi y la Comisión de Derecho Internacional respecto de la fragmentación e integración del derecho internacional. Así, es posible seguir a Amartya Sen cuando afirma que existe la obligación de garantizar que las personas gocen y disfruten de sus derechos. Será entonces una responsabilidad inherente a aquellos que tienen la posibilidad de ayudar. Este argumento puede ir más allá, ya que algunas de estas obligaciones están especificadas en ciertos instrumentos normativos, y la violación de estas obligaciones específicas va de la mano con la obligación de los Estados de controlarla. Con base en el párrafo anterior y con fundamento en las premisas arriba anunciadas, las obligaciones expresas que se encuentran en el Pacto de San José y en el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino del Gran Caribe crean una responsabilidad específica a los Estados. De allí que los miembros del primer instrumento tienen el deber de proteger los derechos de las personas expresados en estos documentos independiente de su nacionalidad. Pasamos a la segunda parte en la que nos pronunciamos sobre cuál es el alcance de los artículos 4.1 y 5.1 en relación con el daño ambiental y cuáles son los parámetros para la realización de los estudios de impacto ambiental y sus contenidos mínimos. No es tan claro que el alcance de estos artículos suponga una relación directa con el daño al medio ambiente. Sin embargo, sí puede establecerse conexidades cuando se involucren ciertos grupos humanos vulnerables. En un ámbito nacional, esta conexidad se puede establecer fácilmente por medio de los mecanismos administrativos internos y, eventualmente, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el derecho internacional del medio ambiente, la defensa del mismo se ha llevado a cabo a través de los mecanismos intergubernamentales. Pero, en la dimensión internacional,
Un daño ambiental transfronterizo en una zona común a varios estados no supone necesariamente una vinculación a la protección de derechos humanos. Es necesario establecer una integración con el mínimo vital inherente a la existencia plena de las personas, que vincule el impacto ambiental negativo a una desmejora en las condiciones mínimas de integridad personal de los individuos y que ponga en riesgo su existencia presente o futura. Los derechos a la vida y a la integridad personal pueden verse afectados por diversas causas atribuidas al Estado. Una de estas podría ser un daño ambiental. Esto habría que articularlo con el procedimiento para hacer valer los derechos contenidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, cuando se ven afectados por un daño ambiental que, en este caso, es causado en un área común a varios estados. La obligación de los estados de realizar las evaluaciones de impacto ambiental y sus contenidos mínimos serán los incorporados en el artículo 6 del Convenio 169 de 1989 de la OIT, complementado por la Resolución 61-295 de 2007 proferida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los cuales se establece la protección a los pueblos indígenas y el mecanismo de la consulta previa cuando se toman decisiones que puedan afectarlos. Este instrumento ha sido no solamente ratificado por Colombia, sino por la mayor parte de los estados de América Latina. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha incorporado en su jurisprudencia al Sistema Regional de Protección de Derechos. Esta obligación no se encuentra de forma exclusiva en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, sino que es posible encontrarla en el marco del derecho internacional económico. Tanto el Banco Mundial como los bancos regionales de desarrollo han implementado dos mecanismos de control para exigir el cumplimiento de estándares ambientales de cara a la población en la cual se ejecutan los procesos financiados por estas organizaciones. El primero es la estratificación de proyectos para determinar si requieren o no una evaluación de impacto socioambiental que involucre a las poblaciones aborígenes o indígenas de la zona correspondiente. El segundo mecanismo implementado por el Banco Mundial es la constitución de paneles independientes de inspección, los cuales, activados por las comunidades afectadas, analizarán si se dio cumplimiento a las normativas y políticas definidas por el banco para la ejecución de los mismos, incluyendo los asuntos socioambientales. Los estados, en consecuencia, están en la obligación de evaluar el impacto socioambiental de los proyectos en entornos frágiles. Esta obligación se desprende de la normativa vigente, tanto en el marco de los derechos humanos como del derecho internacional económico. La evaluación de impacto socioambiental debe incluir el mecanismo de consulta previa a las comunidades aborígenes asentadas en estos territorios en los que se puede ejecutar el proyecto. Para identificar los pueblos aborígenes o indígenas, la Corte ya se ha pronunciado, en especial en el caso Saramaca contra Surinam. Estableció que estos deben desarrollar una conexión íntima con el entorno en el cual habitan. Esta interpretación del concepto de pueblos indígenas es claramente aplicable a las comunidades raizales del Caribe, al mantener estas una especial conexión con su entorno. De allí que es posible exigir la realización de una evaluación de impacto socioambiental en todos los casos en los que involucran a estas comunidades. Este derecho, reconocido por el sistema interamericano, se materializa en la competencia que tienen estos raizales para decidir sobre su territorio. Pero, ¿cuál territorio? Será aquel en el cual la comunidad mantiene un vínculo histórico-cultural que determina su conciencia de identidad, y esto es la cuenca del Gran Caribe. Para concluir, consideramos, en primer lugar, que la Corte es competente para conocer de la opinión consultiva planteada por la República de Colombia. En segundo lugar, que el derecho a un ambiente sano es parte integral del sistema interamericano de derechos humanos y se entiende como un componente clave del mínimo vital para la protección de la vida y la integridad personal. En tercer lugar, las comunidades que han desarrollado en términos históricos, económicos y sociales una conexión especial con su entorno gozan del derecho a ser consultadas en relación con los proyectos de explotación que se fueren a ejecutar en dicho ámbito territorial. En cuarto lugar, los Estados miembros de Naciones Unidas, como lo son la totalidad de los estados del sistema interamericano, tienen la obligación de cooperar y esto incluye los proyectos con implicaciones transfronterizas. En quinto y último lugar, los estados del sistema interamericano están obligados, tanto por el derecho internacional de los derechos humanos como por el derecho internacional económico, a realizar evaluaciones de impacto socioambiental de aquellos proyectos que afecten no solo el equilibrio ambiental de un determinado entorno, sino las relaciones de una comunidad específica con el otro. De esta forma, concluimos nuestra exposición y agradecemos a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad de... Muchísimas gracias, representantes de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT. Daré ahora la palabra a la representación del Grupo de Investigación de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. La señora Catalina Toro Pérez, por favor.
Gracias. Un saludo a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los delegados de los diferentes países interesados en esta importante temática que nos reúne hoy, a los colegas de los diferentes grupos de investigación de derecho de las universidades de América Latina presentes aquí, y en especial a los líderes de raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia aquí presentes. Quisiéramos tratar los 3 puntos, el primero relacionado con el posible daño ambiental en áreas protegidas marinas, el caso del Gran Caribe, de acuerdo con la Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino. El segundo, la relación entre derechos humanos, derechos ambientales, derecho a la vida, en especial en el Caribe Occidental, y específicamente en relación con los derechos del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y en tercer lugar, queremos plantear la inadecuación, insuficiencia de los estudios de impacto ambiental para resolver la problemática de los pueblos y las diferentes historias culturales y multiétnicas internamente al interior de las naciones del Gran Caribe. En primer lugar, el Grupo de Investigación Derecho y Política Ambiental que yo represento reúne investigaciones desde diferentes campos del conocimiento, no únicamente el derecho, en la cual abordamos el problema de la protección al medio ambiente en el Caribe y advertimos sobre la grave situación del archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia. Esta experiencia singular nos permite señalar y desde ahora proponer la problemática relacionada con la construcción y formulación de proyectos de infraestructura. Y aquí quisiera recordar un poco lo que presentó la delegación de Guatemala esta mañana, en términos de plantear que probablemente de lo que se trataba esta discusión aquí era de una relación específica, de unos intereses específicos de unos estados específicos. Con base a lo que han propuesto diferentes delegados, me sumo a la necesidad de ampliar esta discusión y la decisión de la Corte a otros campos, no solo inclusive a la formulación de proyectos de infraestructura con la palabra megaproyectos que algunos de mis colegas han mencionado. Quisiera incluir también la construcción de grandes puertos, la exploración y explotación minero-energética, la explotación petrolera en el mar, que están afectando no solamente el área y que puede llegar a afectar la reserva de biosfera Seaflower, sino también la supervivencia de los pueblos indígenas, raizales, creoles, garífunas, que habitan en estos lugares y que pueden llegar a ver fracturados su integridad territorial. Los estados del Caribe Occidental, que es la subregión a la que me referiré, Jamaica, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras, deben cumplir su compromiso de proteger los océanos y a sus poblaciones de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto implica garantizar la integridad de los océanos y la protección de la biodiversidad reconocida en algunas culturas como la Madre Tierra. Los océanos son fundamentos de nuestra casa común y desde la Cumbre del Río hasta París, muy poco se ha avanzado en materia de política internacional de protección de los océanos. Sylvia Earle, bióloga de los Estados Unidos, en su Misión Azul planteaba que está en peligro más del 50% de los océanos y solo en el Caribe el 50% de los corales está en peligro. Solamente el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina representa la tercera barrera coralina más larga e ininterrumpida del mundo, lo que hace de esta área una área representativa en términos de diversidad de aves, fauna marina, peces, estrellas de mar, tortugas, langosta. Pero dentro de los proyectos extractivos que afectan a esta región y otros lugares del Caribe Occidental están otras actividades extractivas que es necesario que se considere en esta discusión, como la pesca industrial extractiva a gran escala, como también la actividad turística extractiva. Por esta razón, le planteamos a la Corte considerar decisiones de moratoria petrolera y de gas
también en los océanos del Gran Caribe. Tenemos algunos antecedentes. En noviembre de 2016, el presidente Obama, el presidente Trudeau se unieron para declarar moratoria petrolera en ciertos lugares del Ártico, y también en el caso de Estados Unidos, en la costa que va desde Massachusetts hasta Virginia y en el Golfo de México, una vez entendidos los nefastos impactos de la exploración, del derrame petrolero en el Golfo de México. El Caribe Occidental está amenazado, no solamente Colombia, sino también Honduras, otros países como Panamá y otros están en este momento desarrollando actividades de exploración petrolera sin consultar a las comunidades. El caso del archipiélago, en 2011, 6 meses antes de la declaración de La Haya, fue objeto de concesiones, toda el área marina protegida para explotación petrolera. Mis colegas que me antecedieron, líderes raizales, en una movilización sin igual, defendieron la reserva de biosfera y lograron que hoy el Consejo de Estado colombiano declarara, negara completamente estas implicaciones de posible exploración petrolera marina. Por esto, nosotros planteamos 5 aspectos. Por un lado, defender la integridad de las reservas de biosfera insulares y costeras que se encuentran amenazadas por esta actividad, los parques regionales, los humedales, los complejos lagunares, incluyendo las aguas subterráneas de las islas. Pedimos entonces una moratoria a los grandes megaproyectos. No se trata aquí únicamente, como se planteó implícitamente esta mañana, del canal interoceánico de Nicaragua. Estamos hablando de los puertos en el Caribe Occidental, de las bases petroleras en el Caribe, de las actividades extractivas, pesqueras y turísticas. Estamos planteando entonces una alternativa a estos modelos de desarrollo que de alguna manera los estados han impuesto en estos pueblos de las zonas del Caribe Occidental y que están siendo afectadas. También estamos planteando la protección del derecho del pueblo indígena raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia, que está lejos de ser garantizado. Esto significa el derecho a la protección de sus tierras, reconocimiento y demarcación del territorio ancestral del pueblo raizal, la protección de los derechos ancestrales a su pesca artesanal, el derecho al consentimiento libre e informado. Esto significa que ante las limitaciones profundas que tienen los mecanismos como la consulta previa y las evaluaciones de impacto ambiental, que en el caso colombiano han mostrado que no cumplen estos presupuestos que ustedes plantearon de independencia en términos de respetar y que estos estudios hayan sido por empresas independientes, aquellas que tienen intereses en la explotación, puedan desarrollarse. Por esta razón, estamos pidiendo también la protección del derecho a la seguridad alimentaria, que hoy está en peligro en los pueblos indígenas y afrodescendientes de la zona del Caribe por estos grandes megaproyectos. Les pedimos entonces también condiciones de igualdad y disfrute de los derechos humanos y libertades en relación también con la Convención Internacional de Discriminación Racial, para de esta manera resolver un problema latente en el Caribe, expresión de sometimiento colonial, de subordinación de estos pueblos creoles, indígenas, locales, y ampliar de manera concertada y cooperando, evitar estas confrontaciones de líneas imaginarias que están dividiendo pueblos que en el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia son uno solo con la población misquita garífuna de Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Recomendamos entonces también no olvidar al Estado colombiano, ya que está en este momento y celebramos su actitud de abordar los derechos humanos en relación con los derechos ambientales, argumentos que no defendió ante la Corte de La Haya,
garantizar los derechos territoriales del pueblo raizal indígena de acuerdo con la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ello significa garantizar y proteger sus procesos de decisión sobre los proyectos que puedan afectar su territorio dentro y fuera de su jurisdicción. Gracias. Pasamos la palabra al señor Alfredo Ortega. Por favor, adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, honorable Corte. Buenas tardes, honorable jueza. Ilustres representantes de los estados de Colombia, Guatemala, Argentina, Honduras y Bolivia, colegas aquí presentes y público en general. Mi nombre es Alfredo Ortega, yo soy estudiante del programa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame. Y con el tiempo que la Corte ha tenido a bien concederme, presentaré algunos apuntes relativos a las preguntas planteadas por el ilustre Estado colombiano. No me referiré específicamente a cada una de ellas, pero abordaré temas que, a mi juicio, son transversales para responderlas. En primer lugar, me referiré a los riesgos de daño ambiental que implicaría la construcción del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua. Este es una de las amenazas al Mar Caribe citadas por el Estado de Colombia, pero concurro completamente con mi colega que no es la única forma en que puede haber una amenaza al medio ambiente marino o al medio ambiente en general. En segundo lugar, me referiré a algunos de los motivos por los cuales, de acuerdo al derecho interamericano de los derechos humanos, existe una obligación de debida diligencia para prevenir los daños al medio ambiente marino. Seguidamente presentaré las razones por las cuales el derecho internacional ambiental se presenta como una herramienta idónea para establecer el alcance de la citada de la obligación. Concluiré resaltando algunas de las oportunidades más importantes que esta opinión consultiva presenta para la Corte y para el sistema legal internacional en su conjunto. Ahora bien, dado el tiempo disponible, resaltaré solamente algunos de los aspectos más importantes del posible daño ambiental que el Gran Canal Interoceánico nicaragüense podría significar. El estudio de impacto ambiental encargado por la empresa a la que se le ha adjudicado la construcción del canal es un documento de 11.000 páginas, 14 tomos. Una sola alusión a daño transfronterizo. Pero se refiere al daño transfronterizo respecto de la frontera con Costa Rica. Resulta difícil que esto no sea sorprendente, atendiendo a las colosales dimensiones del proyecto. En el que se prevé que se moverán 5.000 millones de metros cúbicos de suelo, convirtiéndolo de esa forma en la mayor intervención de esa naturaleza en la historia de la humanidad. Según el propio estudio de impacto ambiental, solo en el segmento del Mar Caribe serán dragados 54 millones de metros cúbicos de suelo. El estudio de impacto ambiental fue publicado más de 2 años después de que el proyecto fue aprobado por el régimen autoritario de Daniel Ortega. No fue consultado con los pueblos indígenas, ni mucho menos con los estados que podrían ser sujetos de daño transfronterizo. Sin embargo, el estudio nos da algunos elementos, divide su examen por cada uno de los elementos del medio ambiente que podrían ser afectados por el canal. Atendiendo al tiempo disponible, me referiré brevemente a algunos de los impactos relativos a la biodiversidad marina del Mar Caribe. Por ejemplo, el estudio revela que la construcción y mantenimiento del canal podría resultar en la disminución de las poblaciones de plancton, atendiendo a riesgos de degradación de las aguas marinas, descargas de aguas hervidas y por la presencia de especies ajenas al Mar Caribe originadas por agua de lastre. A pesar de esto, el estudio estima que la importancia del impacto es insignificante, en palabras del documento. Asimismo, el estudio de impacto ambiental afirma que el proceso de dragado sepultará la fauna del lecho marino, su hábitat sería destruido y esto resultaría en la disminución de la vegetación marina. Los mismos riesgos se presentan para los corales marinos que mi colega Astrid Puentes de AIDA tuvo a bien mencionar. Sin embargo,
De nuevo, el estudio alega que el impacto residual será menor. Esto llama poderosamente la atención, puesto que tal y como el ilustre Estado de Colombia tuvo a bien anotar en su solicitud de opinión consultiva, el Mar Caribe es un solo ecosistema, interdependiente, y por lo tanto daños a cualquiera de sus hábitats, tales como los corales marinos, resultaría en detrimento irreparable para el Mar Caribe en su conjunto. Esto convierte al proyecto del canal de interés de todos los estados costeros del Mar Caribe, pues el bienestar de 116 millones de personas, por lo menos, dependen directa o indirectamente de los servicios que provee el Mar Caribe. Teniendo en cuenta este hecho, considero que es difícil o imposible argumentar en contra del vínculo innegable que existe entre la protección del medio ambiente y, en el caso en concreto, de la protección del Mar Caribe, respecto al goce de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud inclusive. Cuando un Estado protege, conserva y mejora el medio ambiente, está cumpliendo su obligación internacional de garantizar los derechos reconocidos por la Convención, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención. La colega de la Secretaría de la OEA tuvo a bien mantener esta postura. Esta es una forma de cumplir una obligación internacional. Para la situación que nos ocupa, prevenir daños al medio ambiente marino del Mar Caribe resulta una obligación para cualquier estado costero. El Mar Caribe es un único ecosistema que no responde a límites marítimos, territoriales o jurisdiccionales. A mi juicio, coincidiendo con los colegas de Georgetown, una de las cuestiones fundamentales que la Corte debe enfrentar al momento de responder las preguntas planteadas por el Estado de Colombia es cómo incorporar los estándares internacionales de protección ambiental en el derecho interamericano de los derechos humanos. En este sentido, propongo que la Corte recurra al rico acervo jurisprudencial relativo a las obligaciones positivas que dinaman del deber de garantía establecido en la Convención, en particular a la noción de debida diligencia. Y aquí retomo la pregunta del juez Ferrer. Para darle contenido a esta noción de debida diligencia, la Corte con anterioridad ha recurrido a instrumentos de soft law, por ejemplo, al protocolo de Minnesota o al protocolo de Estambul para casos relativos a tortura y ejecuciones extrajudiciales. De manera que propongo que para que la Corte le dé contenido a la noción de debida diligencia en una situación de esta naturaleza, recurra no a instrumentos de soft law, a derecho internacional público, positivo y consuetudinario que ha sido cristalizado. Existe un amplio acervo normativo que ya ha sido reconocido por los estados por su práctica y por su voluntad. Hago referencia brevemente al amicus curiae de Jorge Viñuales, del profesor de la Universidad de Cambridge, que presentó un escrito en el cual sintetiza de una forma muy elocuente cuáles son estas normas de derecho internacional público que aplicarían a darle contenido a la noción de debida diligencia. La Convención de Naciones Unidas, por ejemplo, sobre derecho de mar, en su artículo 194, recoge la obligación de los estados de garantizar que actividades bajo su jurisdicción no causen perjuicios por contaminación a otros estados, una norma consuetudinaria plenamente reconocida por diversos laudos y sentencias internacionales. El Tribunal Internacional para el Derecho de Mar ha señalado que esta obligación es de conducta y no resultado, paralelo a lo que esta Corte ha manifestado también respecto del deber de debida diligencia. Este es un ejemplo de cómo el derecho internacional ambiental, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional público son un sistema de principios genuinamente interdependientes. Esta opinión consultiva es una oportunidad para verlos interactuar, pues la Corte no tendría que definir por sí sola cuáles son los alcances de la debida diligencia en un contexto de posible daño transfronterizo, sino únicamente tendría que recurrir a normas internacionales ya existentes. Como sabemos por el reciente laudo arbitral del Tribunal Permanente de Arbitraje en el caso de Filipinas contra China, la parte 12
de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar relativa a la protección y preservación del medio ambiente marino es parte fundamental del régimen legal reconocido por ese instrumento legal, que aplica a todos los estados en todas las áreas marítimas, tanto dentro de la jurisdicción nacional de los estados y más allá. En tal virtud, en la citada decisión, el tribunal señala que las cuestiones de soberanía no son relevantes para la aplicación de la parte 12 de la Convención, especialmente cuando se trata de recursos compartidos y la destrucción de recursos alimenticios. Esto lo hace siguiendo a la jurisprudencia del Tribunal Internacional para el Derecho de Mar. En otras palabras, si una catástrofe ocurre en el mar territorial o en la zona económica exclusiva de cualquier estado costero al mar Caribe, inevitablemente afectará directamente o indirectamente otros estados costeros. Bajo esa perspectiva, los derechos fundamentales de una persona en otra jurisdicción se ven afectados, por ejemplo, el pueblo raizal, pero no solo el pueblo raizal, los misquitos de Honduras o los garífunas de Honduras también. La pregunta a responder no es bajo la jurisdicción de qué estado se encuentran las personas afectadas, es cuál es el estado que falló en sus obligaciones de debida diligencia. El ilícito internacional no es la contaminación, y aquí retomo su pregunta, juez Villagrossi. El ilícito internacional sería cuál fue el estado que falló en proteger los derechos fundamentales de la persona lesionada. Una interpretación más restrictiva de las obligaciones generales del artículo 1.1 no ofrecen una respuesta satisfactoria, ni compatible con el objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta Corte tiene una importante oportunidad para incrementar la protección internacional del medio ambiente. El Mar Caribe es un excelente ejemplo de cómo los ecosistemas y biosferas no responden a fronteras nacionales, y su protección debería responder a esa realidad. Es innegable que los estados tienen el derecho soberano de emprender proyectos de desarrollo dentro de su territorio, pero este derecho debe ser ejercitado bajo el marco legal internacional. La eventual decisión que esta Corte tome no presenta riesgo alguno de fragmentación del derecho internacional. Por el contrario, es una oportunidad para que se apliquen normas consuetudinarias y positivas en materia ambiental ya existentes como un sistema de normas coherente y que se consoliden tendencias globales. Esto no hará más que reforzar la legitimidad del sistema legal internacional y la solución pacífica de los conflictos. Muchas gracias. Gracias. Daré la palabra International Human Rights Clinic de la Universidad de Washington, la señora Alejandra Gonza y al señor Adam Hine. Solicito que indiquen el nombre de quien hará uso de la palabra, por favor. Honorables jueces, jueza de la Corte, personal de la Secretaría, representante de los estados, de la Comisión Interamericana, de la sociedad civil, especial mención a la presencia de las comunidades afectadas que están aquí, que demuestran la necesidad de atención concreta a estos temas por parte de la Honorable Corte Interamericana. Mi nombre es Alejandra Gonza, soy directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle. Trabajamos usando los mecanismos internacionales de derechos humanos distintos, con especialmente particular importancia la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, en donde me he formado, pero también hemos intentado utilizar distintos mecanismos de protección de derechos humanos, tratando de darle acceso a víctimas afectadas por violaciones a derechos humanos, ocurridas a veces fuera de sus territorios y con el factor de la implicación de actores privados, empresas, corporaciones, y ha sido muy difícil. Por eso, del momento en que hemos visto que la solicitud de Colombia podía plantear este empuje que nosotros queremos, que la Corte Interamericana desarrolle los principios interamericanos de extraterritorialidad, de responsabilidad internacional de los estados por violaciones de derechos humanos cometidas fuera de sus territorios, tanto por agentes del Estado como por empresas particulares, la Corte no puede desaprovechar esta oportunidad. Creemos que la Corte lo necesita hacer de una forma muy sencilla y desarrollar un principio de derecho aplicable para todo tipo de casos de violaciones de derechos humanos.
En este sentido, no necesariamente pido a la Corte que reformule las preguntas de Colombia, sino que acomode los temas centrales que a través de los distintos argumentos vemos que se les ha planteado a ustedes. Nosotros haremos referencia solo al de extraterritorialidad, pero ese tema que sea el marco jurídico interamericano, sobre el cual luego el derecho internacional ambiental puede producirse como un segundo punto para la retroalimentación de los derechos sustantivos y procedimentales que tienen ya desarrollados la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que no se generen números clausus, casos específicos o categorías en donde se excluya la posibilidad de que en el futuro distintos tipos de casos lleguen a ustedes con el marco de extraterritorialidad. Responderemos a temas específicos, pero por escrito responderemos a varias de los planteos que se han hecho que alimentan esto, como cómo se permea esto en los derechos domésticos, la extraterritorialidad, qué pasa con el agotamiento de los recursos internos. Nuestro objetivo aquí es que lo que ustedes decidan se genere acceso a la justicia en los estados, que esto genere una modificación legislativa masiva para que ya no tengamos que acceder a ustedes. El acceso a la Corte Interamericana es muy difícil para las víctimas, pero si desarrollamos los principios nosotros como abogados podemos hacer la incidencia para desarrollar el marco jurídico interno que permita esta búsqueda de justicia, y tienen que ser jueces, tribunales. Se han desarrollado muchísimos mecanismos alternativos de responsabilidad empresarial y de búsqueda de soluciones alternativas. Son importantes, pero nosotros creemos que es importante la reparación para las víctimas por parte de jueces. No me voy a extender más porque si no, no voy a dejar que mi alumno que ha desarrollado la teoría pueda explicar el marco. Your Honors, we have heard important arguments. I would like to ask by departing from the well-established but limited theory of international state responsibilities for human rights violations, both within jurisdiction and abroad. Excuse me, a little bit. In today's global era, environmental and transboundary effects are commonplace, and our human rights systems are lagging behind to maintain adequate protections. As such, we don't believe that an environmental convention establishing a functional jurisdiction among states is sufficient to address extraterritorial obligations. While a functional jurisdiction strengthens the obligations and expands jurisdiction of a state, it is limited in application and is ineffective in addressing the larger issues. Instead, we believe development of the concept of extraterritorial obligations and extending its jurisprudence within the inter-American system is a more appropriate avenue to address these issues. In particular, we would like the court to evolve the theories and expand the concept of state extraterritorial obligations to include much more than just military action or detention. We would like the court to find extraterritoriality for transnational human rights violations, environmental or otherwise, that occur outside a state's borders, as well as to include direct responsibility for acts or omissions by state agents or private parties who act with the authorization or support by the state, which can include through contracts, concessions, congressional delegation to perform state functions, or otherwise. We believe that the interpretation of the OAS basic documents, including the Charter, the American Declaration, combined provisions of the American Convention, and the case law within the inter-American human rights system provide a rich international framework to develop extraterritoriality when facing state acts and omissions with transnational impacts. As is your practice, you can root the obligations in your norms and then permeate the international environmental law principles, which have been well developed by several organizations today, to give content to the rights and protections contemplated in our regional system. Because this framework provides the most adequate means to hold liable a state under Colombia's requested elements, we believe that the existence of the Cartagena Convention is not a necessary element for interpreting or understanding extraterritorial obligations, but only provides additional support for state liability. Extraterritoriality can be found in the Charter in both the notions of sustainable international development as well as the duty to collaborate. The idea of sustainable international development is found in the Charter, in which states accept a shared responsibility to promote the integral development of member states,
in a manner that accounts for and promotes economic, social, and cultural collaboration. It also binds the member states to preserve and enrich the cultural heritage of the American peoples and is oriented toward improvement of the individual. The Charter also contains the origin of a duty to cooperate and collaborate among member states. Chapter 1 defines the purposes of the organization to strengthen collaboration and promote, by cooperative action, economic, social, and cultural development. Member states pledge themselves to a united effort to ensure international social justice in both relations and development of their peoples, and should support and respect the priorities established by each country's plans. This, in combination of the human rights contained in other instruments, generates the idea that it is not acceptable to approve development projects with transnational effects without first conducting cumulative impact assessments that include both international environmental and social elements. Additionally, the Charter supports the exercise of extraterritorial obligations on a state, even for the acts of corporations or private actors. Specifically, transnational enterprises and foreign private investment shall be subject to the legislation of the host countries and to the jurisdiction of their competent courts, as well as to the international treaties and agreements to which said countries are parties, and should conform to the development policies of the recipient countries. Thus, under the Charter, both states and private entities alike are required to protect and ensure the rights protected by the Charter and other international agreements adopted by the host state, and must prevent adverse effects on other member states. So long as a direct causal link can be attributed to the state, a pro homini approach supports holding the state liable for actions of private entities. In addition to the obligation arising out of the OAS Charter, we believe the existing requirement of military or direct actions by agents of a state outside its territory is incompatible with the Inter-American System's pro homini approach and is in need of desperate expansion. In particular, the principle of transnational effects as adopted in both the European System of Human Rights as well as the International Court of Justice is a recognition that a state cannot skirt responsibilities at its border. Under this doctrine, acts or omissions that produce effects outside a state's own territory can be attributed to the state party and hold that state liable for the acts thereof. This embodiment of transnational effects jurisprudence is more in line with this court's pro homini approach, as it places the rights of individuals at the forefront of the discussion. Rather than asking what the state is doing, the focus should be on whose rights are being violated and what the cause of that violation is. In the instance of a violation, the state should further be required to provide victims access to a full and meaningful recovery. In this day and age, we can no longer shut our eyes and pretend actions and omissions that damage human rights stop at the border. Especially in the environmental context, pollution, coastline degradation, sea life decimation, and climate change are all harsh realities that do not adhere to man-made borders. Current jurisprudence within our human rights protection regime is incompatible and inefficient to address such issues, and adoption of an approach that protects the universal human rights of all individuals is one step towards addressing these issues. We ask this court to clarify its extraterritorial treaty obligations in light of the OAS Charter, the transnational effects doctrine, and expand upon its currently limited utility. Adopting such a framework is consistent with the dual purposes of Article 1.1 to respect and ensure the rights therein, as well as the Charter's shared responsibility to promote sustainable international development. This does not rest on arbitrary lines of authority or control, but instead focuses on the causal connection between the rights violated and the state's actions. This approach adheres best to the court's pro homini framework and addresses this growing necessity to enhance protection of human rights. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. En este momento, todavía falta pasar la palabra. Fundación Biosfera, señores Jorge Casal y Horacio Belaunsteg. Solicito que indiquen el uso de la palabra y pueden empezar. Muchas gracias. Buenas tardes, excelencias, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, honorables representantes de los Estados partes, Convención Interamericana, estimados participantes de la audiencia. Agradecemos esta invitación en nombre de Fundación Biosfera, nuestro presidente Horacio de Belaustegui, quien les habla, coordinador del Departamento Ejecutivo. Abordamos de alguna manera, ya habiendo sido nombrado en otras ocasiones, los temas a desarrollar sobre las cuestiones en la protección del derecho a la vida, la integridad, sobre la afectación por acciones antrópicas de los estados en la zona del Gran Caribe, frente a lo que dispone el artículo 1.1 de la Convención, el principio de convención y colaboración, de impacto ambiental, en fin, los parámetros, los presupuestos mínimos, los contenidos. Frente a todo ello, decimos que nos resulta como importante destacar en esta tarde desarrollar en esta presentación un marco teórico de reflexiones para el logro de una correcta aplicación y creación de normas jurídicas ambientales en el marco de consulta que formuló la honorable opinión de consulta por parte del Estado de Colombia. Para ello queremos dejar en claro que nos interesa de sobremanera, en principio, concebir un concepto de lo que es el ambiente y desde lo que es el ambiente realmente tratar de establecer los parámetros por los cuales termina el derecho concibiéndolo como un bien jurídico protegido y posteriormente la necesidad de desarrollar contenidos jurídicos nuevos abordando al derecho ambiental tanto como una herramienta como a través de conceptos nuevos, los cuales resulten útiles epistemológicamente para que de una labor progresiva se dé hacia un carácter interdisciplinario con una marcada intensidad sociológica por parte. Deseamos hacer hincapié en el desarrollo de nuestra presentación en lo que es precisamente el concepto ambiente, puesto que al definirlo vamos a dar respuestas en lo que se constituyen las distintas situaciones o cuestiones marcadas por la opinión consultiva formulada por el Estado de Colombia. Deseamos comenzar por un concepto del contenido ambiente, el cual de alguna manera va a dar lugar a través del desarrollo y en la composición del mismo por los subsistemas que vamos a tratar de establecer y de relacionar en tanto su concepción, diciendo que se constituye el concepto ambiente a través de una conjunción sistémica que se dinamiza a través de la interacción existente entre los ecosistemas naturales y los socioculturales, ya sea en forma autónoma como recíproca, presentando una forma compleja para su concepción. Debemos definir un sistema natural y un sistema sociocultural en relación a establecer el contexto de interacción mutua sobre el que se ha de trabajar para concebir una idea íntegra del ambiente. Definir los contenidos de los diversos ecosistemas en su biodiversidad en relación con las dinámicas políticas, económicas y sociales por los que se impactan e interdisciplinariamente lograr medir sus propios equilibrios o tensiones sistémicas desde lo científico hacia lo holístico para lograr finalmente concebir el bien jurídico protegido ambiental. En cuanto a la idea planteada, resulta vital en cada zona, particularmente la zona del Gran Caribe, tener capacidades y herramientas del saber para trazar los parámetros de impacto sobre lo natural y sus evoluciones dinámicas en lo sociocultural. En lo natural nos interesa metodológicamente diferenciar el carácter complejo que se da en orden relativo por parte de aquellas circunstancias e interacciones que constituyen el entorno en nuestro planeta, sea entre los seres vivos, los elementos inertes o artificiales. En perspectiva humana, sobre estas diversas interacciones planetarias, se dieron eras o momentos, se construyeron concepciones complejas a las cuales se definió la naturaleza. Esto, precisamente a ojos de la ciencia, a lo que se llamó la naturaleza, en su más cercana aproximación solo puede abordarse de una forma sistémica y en una faz dinámica constante relativa. Lo natural como objeto de estudio y en su posterior construcción como bien jurídico protegido, asume necesariamente un carácter complejo, en un todo integrado que requiere un abordaje holístico. La humanidad ante ello creó visiones o concepciones culturales distintas, sea entre otras la antropocéntrica o la geocéntrica. Dentro de lo que es la concepción antropocéntrica se crearon profundidades filosóficas, religiosas y espirituales al cabo de la historia
en cuanto a la existencia humana y si la naturaleza resultó algo ajeno a la misma, un entorno para explorar o conquistar. Desde el punto de vista geocéntrico, en las culturas básicamente originarias de las que existen honrosos ejemplos en nuestra región, desde donde se vivieron en un vínculo propio en esta interacción hombre-entorno, el hombre resulta una especie viviente que habita el planeta en su medio ambiente, siendo parte del mismo, y allí define su existencia y su desarrollo individual y colectivo con un profundo respeto a lo espiritual. Esta diversidad cultural marca una identidad del humano respecto al entorno y sus interacciones, con lo cual define los consecuentes paradigmas jurídicos y pretensiones morales que los respaldan, y esto resulta esencial en la interpretación y aplicación posterior del derecho ambiental. Se fija con esto un nivel relativo en la eficacia del derecho ambiental, dependiendo desde una correcta creación e interpretación conforme a cada cultura, en razón de contar con una posibilidad real de interactuar a través del conocimiento sobre la mayor cantidad de factores que hacen al equilibrio natural ambiental en las diversas zonas o regiones. Desde lo sociocultural se debe transitar en una interpretación de las normas ambientales en forma sistémica sobre las interacciones humanas en sus propias convivencias sociales, políticas y económicas, con sus impactos como comunidad en un plano cultural paradigmático, el cual tendrá una recíproca incidencia con el entorno natural. Se da así una convergencia de impulsos de acciones en el sistema social, local, regional o planetario, donde las dinámicas culturales se dirigen en búsqueda de equilibrio respecto a un paradigma determinado que responden a dinámicas emancipadoras o reguladoras de cada sociedad. En casos se dan contextos con paz social, desarrollo humano, etc., o bien puede que exista tensión por desequilibrios políticos, económicos y o sociales, los que padecen generalmente las poblaciones con mayores índices de pobreza. En esto asumimos la creación del concepto teórico al que llamamos sistema sociocultural, que integra el sistema ambiente con el natural. Esta interacción-transformación sobre lo natural por parte de lo sociocultural, como señalamos, tiene diversos aspectos e intensidades que generan y responden a un modelo cultural decisorio o paradigma ambiental que en su búsqueda de equilibrio tiene una directa relación con los derechos humanos protegidos por las normas internacionales, particularmente con los artículos 1.1, 4.1, 5.1 del Pacto de San José de Costa Rica. Respecto al derecho ambiental, definido el ambiente en sus caracteres como un sistema dinámico complejo, se debe trabajar ya sea en la interpretación como en la aplicación del derecho ambiental en una concepción del mismo en tanto producto y a su vez instrumento o herramienta social, resultante de una materialidad sociocultural determinada propia de cada región o zona, capaz de dirimir sobre las tensiones y equilibrios socioculturales en aras de obtener paz social y desarrollo humano con calidad de vida. Precisamente desde el derecho se debe trabajar para redirigir la información, formando un nuevo saber ambiental, con impactos en las acciones humanas para que respondan a un sistema jurídico sostenido por una pretensión moral en la medida de un equilibrio ecosistémico con calidad de vida, el cual tendrá como objetivo lograr resiliencia en las dinámicas sociedad-naturaleza. Debemos destacar que Latinoamérica es una de las regiones del mundo que tiene el más alto índice de desigualdad social en cuanto a la distribución de ingresos, de acceso a la tierra y de pobreza creciente, por cuanto se ha de trabajar sin pausa y en forma progresiva con el objetivo principal de no permitir que los logros alcanzados en materia de derechos humanos sufran una regresión en la concepción del derecho como generador de dinámicas sistémicas que consoliden valores universales ambientales, identificados con los derechos humanos esenciales. Pretendemos así generar disparadores de una labor interpretativa en el marco de la construcción epistemológica que dé eficacia en el análisis y concepción de los diversos factores que componen el sistema ambiente de la zona del Gran Caribe. Que se pueda medir el equilibrio o tensión según cada sistema y que desde allí se conciba como objetivo el sostenimiento de un bien jurídico protegido ambiente en resiliencia sistémica, natural o sociocultural en cada zona o región, con fronteras jurisdiccionales políticas de orden formal, pero funcionales al objetivo axiológico que imponen los derechos ambientales y los derechos humanos fundados en tratados internacionales.
El concepto se da claramente expuesto en contar con una herramienta teórica que permita un estudio de impacto ambiental eficaz, con parámetros que respondan a los diversos sistemas interdisciplinariamente, con contenidos mínimos concordantes en las diversas visiones de las interacciones naturales y socioculturales, pero de cada región, considerando que lo que resulta un bien jurídico para proteger determinada cultura, quizás para otra no. Concluimos particularmente en que los artículos que nos imponen una opinión consultiva de la Convención han de guiarnos como operadores jurídicos de manera constante hacia una progresiva aplicación de los principios y normas ambientales, identificándolas axiológicamente con el marco normativo internacional que protege los derechos humanos. La vida en su sentido más amplio respecto a toda la diversidad biológica como base de la sustentabilidad planetaria, la dignidad humana con calidad de vida en toda su dimensión de desarrollo humano, sin exclusión ni pobreza. Imaginar un mundo digno para quienes nos siguen como habitantes de nuestra casa común solo nos podría ubicar en ese camino. Muchísimas gracias a Fundación Biosfera. Finalmente, corresponde al Estado solicitante a República de Colombia, Perú, la palabra para observaciones finales. Por favor, doctor Ricardo Abello Galvis. Pues lo dije esta mañana y lo reitero hoy. Después de esta jornada y después de todos los amigos que fueron presentados, creo que el debate queda profundamente enriquecido y que ahora le corresponde a la Corte, después de que nosotros resolvamos nuestras preguntas que nos fueron formuladas, un trabajo fundamental para interpretar y responder las para la República de Colombia, Gran Caribe, la región del Gran Caribe, es de vital importancia. Tenemos 3 islas principales, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, pero tenemos además otras islas, como Roncador, Quitasueño, Serrana, Santanilla, otras, que son fundamentales para el Caribe, para Colombia y para los habitantes. Con esta opinión consultiva, la República de Colombia pretende que haya una protección de los derechos de todos los habitantes de la región del Gran Caribe. Queda ahora la labor también para la Corte de integrar e interpretar esas 3 áreas del derecho: derecho del medio ambiente, derecho al medio ambiente y los derechos humanos. Haré unas observaciones con relación a lo que ha sucedido en esta extensa jornada. La primera de ellas hace referencia a las modalidades como se aplicaría la jurisdicción funcional de un Estado vis-a-vis las personas que se encuentran en el territorio de otro. La respuesta que debemos aportar debe en principio ser buscada en el mismo de jurisdicción funcional, es decir, en la Convención de Cartagena, el Convenio de Cartagena. El convenio es absolutamente claro, es por la vía de la cooperación de Estados, que puede verse afectado que las obligaciones y responsabilidades que surgen de la jurisdicción funcional deben activarse en el territorio. Una segunda observación hace referencia a la idea que fue presentada en horas de la mañana, según la cual un Estado debe ser considerado como teniendo una jurisdicción extraterritorial y ejerce un control sobre la fuente del daño transfronterizo. Este sería el caso y la fuente del daño extraterritorial se encuentra. Colombia no acepta esta posición, ya que el control ejercido por el Estado relativo a la causa del daño no es la fuente de la jurisdicción extraterritorial. La fuente de la jurisdicción extraterritorial
caso que nos ocupa es la Convención que establece, de acuerdo con las partes, el régimen de jurisdicción funcional. Por su parte, si retomamos el control sobre la fuente del daño, tiene un rol claro, un rol que se encuentra en la responsabilidad, no en la jurisdicción funcional. Hay que tener muy clara esa distinción entre la fuente de responsabilidad y la fuente de jurisdicción. En efecto, la falta de control, es decir, la falta de aplicabilidad de las medidas de reducción impuestas por la Convención, por el Convenio de Cartagena, que constituye el acto ilícito que genera como resultado la responsabilidad. En todo caso, no se debe confundir el concepto de jurisdicción ya como ya. Una tercera observación hace referencia a lo relativo a la jurisdicción establecida en el Convenio de Cartagena. Lo que se busca es determinar si hay otros regímenes. La respuesta es afirmativa y los ejemplos ya fueron presentados en la mañana de hoy por el doctor Sarmiento. Agregaríamos simplemente que estos suelen ser frecuentes en el mar, en la aplicación de la Convención de Naciones Unidas, como se mencionó esta mañana, y es el caso de la zona contigua y la zona económica exclusiva. Una cuarta observación, en lo relativo a las maneras de las cuales disponen los estados para dar cumplimiento a su deber de debida diligencia, es importante señalar que el Estado colombiano reconoce que el derecho internacional es amplio y prevé un número de formas mediante las cuales este deber puede ser parte. No obstante, señor juez, Colombia quiere insistir en que su solicitud debe ser circunscrita a dos obligaciones particulares del Estado. Por un lado, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental cuando los estados se enfrentan a proyectos importantes que puedan generar afectación de las personas que habitan. Por otro lado, la obligación de cooperar con los estados potencialmente afectados o afectados por este tipo de proyectos. De este modo, señor presidente, señora juez, Colombia considera que para el caso que nos ocupa, las formas de cumplir con el deber de debida diligencia se deben limitar a la elaboración de un estudio de impacto ambiental, de conformidad con lo que se encuentra previsto. Quiero entonces reiterar, ya para terminar, que Colombia no pide más allá de que se respeten normas ya existentes, el Convenio de Cartagena, las del Pacto de San José. Finalmente, la República de Colombia manifiesta que continuará en el plazo que le determinado. Muchas gracias a todos los que intervinieron el día de hoy, todos los Muchísimas gracias, señor representante del Estado de Colombia. Colegas, si desean las últimas preguntas. Zaffaroni, jueza Elizabeth Odio, juez Humberto Serra Porto, Eduardo Villagrossi, por favor. Gracias, presidente. La verdad es que no es una pregunta. He dicho y a declarar inquietud, ansia, duda. Si quieren, responden por escrito. Tengo problemas en términos de función. Tengo porque he sido un profesor de Derecho Internacional. Siempre he enseñado que existe
jurisdicción de servicios públicos, consulados, etcétera, servicios que salen, y jurisdicción personal con los nacionales. Y el término jurisdicción implica que el Estado ejerce competencia, pero también tiene obligaciones. Esto es, le otorga a los sujetos a su jurisdicción derechos. Y resulta que el concepto de jurisdicción funcional que logro rescatar es el que deriva tanto del artículo 4 del Convenio de Cartagena como del artículo 10 del mismo. Y este artículo dice: las partes contratantes adoptarán individual o conjuntamente todas las medidas adecuadas de conformidad con el derecho internacional y con arreglo al presente convenio y a aquellos de sus protocolos en vigor en los cuales sean parte para prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del convenio y para asegurar ordenación racional del medio. Esa sería la jurisdicción funcional. Pero esta jurisdicción funcional resulta que se puede ejercer unilateralmente, pero también se puede ejercer colectivamente. Ya no sería jurisdicción, pues sería acuerdo del Estado. Mi duda, por lo tanto, es el concepto de jurisdicción funcional, si me lo pudieran aclarar, si es que quiere, y sobre todo Colombia. Pero aquí también toco otro punto. Bueno, y aclararlo en razón de que la jurisdicción implica, repito, yo entiendo, el derecho a ejercer competencia y el derecho y la obligación de cumplir ciertas obligaciones respecto a los que están sujetos a esa jurisdicción. Se puede ejercer, y la jurisdicción se ejerce normalmente de forma individual, el Estado. Cuando es un conjunto de Estados, no. Y segundo problema es que en muchos tratados se establece la obligación de cooperar para el establecimiento de regímenes, espacios o instituciones. ¿Es eso lo mismo que jurisdicción funcional? Aquí se le dice, mire, los Estados partes deben adoptar conjuntamente ciertas medidas. Está muy bien, lo hacen en el tratado, muy bien. Pero cuando lo adoptan individualmente, ¿pueden ir más allá de su territorio? ¿O lo están obligando a que adopten respecto a su territorio las medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación en la parte del territorio que forma parte de la zona que establece el convenio de Cartagena, significado adecuadamente? Finalmente, yo quisiera que me aclararan también la diferencia con la jurisdicción, con la extraterritorialidad y con la universalidad. Hay jurisdicción universal, hay jurisdicción extraterritorial. Perdonen que sea tan ignorante, que tengo tantas dudas respecto a esta materia, pero esto me ayudará. Tengo la obligación de participar en esta opinión consultiva. Cooperar. Gracias, juez Villagrossi. Contrario, sabe mucho, levanta muchas dudas. Bien, estamos para concluir essa importante sesión. Antes de levantar esta audiencia, quisiera agradecer a todas las personas, representantes de los estados, deputado proponente, llegaron la Comisión Interamericana, la Secretaría de la OEA, a los organismos internacionales, estatales, asociaciones internacionales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, por sus profesores, estudiantes, y también individuos, personas de la sociedad civil, por la verdadera
colaboración, interés y participación en esta audiencia. Una de las mejores audiencias que hemos asistido. La calidad técnica ciertamente mucho ayudará a la Corte en esa importante opinión consultiva. En este Día Mundial del Agua, tuvimos aquí verdaderamente una celebración con los aportes que ustedes, con todo el esfuerzo que sabemos que tuvieron, proporcionaron. Perdón por el español malo, pero creo que estoy me comunicando. Me referí también durante los debates a un plazo de 20 días. Todavía este plazo coincide con la Semana Santa, de forma que vamos a ampliar para el viernes siguiente a la Semana Santa, el día 20 de abril. O sea, tenemos a partir de mañana. También quisiera agradecer a todo el público aquí presente, especialmente las guatemaltecas y guatemaltecos que nos acompañaron en esta larga jornada, a todos que nos vieron por la vía web, por la internet, agradecer también a todos de la Corte Interamericana, a señores jueces, a la Secretaría, las intérpretes, los camarógrafos aquí presentes, todo el personal de apoyo al Supremo Tribunal, jueces y funcionarios que tan amablemente nos están hospedando acá, todo el personal de apoyo a la seguridad. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos proporcionan ese buenísimo ambiente. Nada más, mañana tenemos otro caso, empezaremos la sesión precisamente a las 9 de la mañana. A todos, todas, un buen fin de Día Mundial del Agua. Muchísimas gracias. La sesión se levanta. Señores y señores, de pie por favor, la Corte se retira.